Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. ¿Cuántos pueden mirarse allí, verdad? Cuando se trata de practicar el tema de hoy, el dominio propio. Cada uno de nosotros somos tentados de diferentes maneras y sabemos que hay ciertas cosas que no debemos hacer. Sabemos que a Dios no le agradan ciertas cosas y las tenemos enfrente y comienza una lucha en nuestros corazones. Y bueno, la motivación de hoy es que podemos vencer, porque practicar el dominio propio nunca ha sido fácil, pero es posible, sobre todo si tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Así es que vamos a aprender hoy acerca de este nuevo tema, este nuevo tópico que vamos a estar tratando durante 9 semanas. Los 9, el fruto del Espíritu Santo, y que el Señor abra nuestro entendimiento y ponga una semilla que crezca y transforme nuestras vidas para bendición. Déjenme decirles que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, y en el capítulo 5 es donde empieza a tratar este tema del fruto del Espíritu Santo. Y el apóstol empieza a darnos, después del versículo 16, ahorita lo vamos a leer, un cuadro que refleja cómo vive una persona que no conoce a Cristo, una persona sin Cristo, una persona que es gobernada, guiada o controlada por sus propios deseos. Pero también nos hace el contraste, cómo debe vivir o cómo vive una persona que conoce a Cristo y es controlada, guiada, gobernada por el Espíritu Santo. Y el apóstol nos enseña allí, nos dice, hey, nosotros los que decimos seguir a Cristo debemos caminar en el Espíritu, no en la carne. Y comienza de esta manera en Gálatas 5:16. Digo pues,
caminad en el Espíritu, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Miren qué claro. Hey, vivamos la vida que agrada a Dios, es lo que está diciendo. Iglesia, caminemos de una manera que a Dios le gusta. Caminemos con un corazón recto delante de Dios. Esta es la motivación. Y el apóstol le llama caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es un camino, es un andar que no lo hacemos solos, lo hacemos al lado del Señor, o el Señor está con nosotros para ayudarnos. Sin embargo, es interesante porque cuando seguimos leyendo pone el contraste, carne versus espíritu. Así que podríamos leer este versículo también de una manera diferente. Podríamos decir, andad en la carne y no cumpliréis los deseos del Espíritu. Qué interesante, porque cuando me acerco a Dios, el mundo pierde su atractivo, no su fuerza de atraernos, pero como que metemos nuestra vida completa en las cosas de Dios y estamos o nos sentimos satisfechos, contentos, llenos de gozo, llenos de vida, y nos alejamos del pecado. Pero cuando nos acercamos al pecado, nos alejamos de las cosas de Dios. Y creemos que el pecado puede satisfacernos a nosotros, darnos la vida que en realidad solo Dios puede ofrecernos. Así usted sigue leyendo allí en Gálatas capítulo 5, los versículos siguientes al versículo 16, y se da cuenta que el apóstol empieza a dar las características de una persona que anda controlada por la carne. Y hay cosas que son de verdad difíciles allí. Habla de homicidios, habla de adulterios, habla de hechicerías. Y tal vez algunos de nosotros como creyentes podemos decir, bueno, pastor, pero yo no tengo problemas con eso. Pero también se refiere a otras cosas que son allí, como decimos nosotros, más pequeñas, pero que son pecado. Y empieza a hablar de los celos, empieza a hablar de la ira, empieza a hablar de las envidias. Empieza a hablar de la codicia y de algunas otras cosas con las que quizás batallamos y vamos a seguir batallando durante toda la vida. Pero hay victoria en el nombre de Jesús. Todas estas cosas pueden estar controladas si caminamos en el Espíritu. Quiero decir algo. Un creyente, una persona que ha decidido a Cristo, deja mucho que desear cuando vemos actitudes como estas. Cuando vemos enojos, cuando vemos rencores, cuando vemos impaciencia, cuando vemos pensamientos lujuriosos. Sí, una persona que actúa así está dando a entender que no hay control propio. ¿De acuerdo? Que no hay dominio propio. Me decía un hermano, me recordaba esto, puede ser que tenga un demonio propio, pero no dominio propio. Y hoy estamos hablando de dominio propio. Ahora, un creyente que se comporta de esta manera está dando testimonio de que anda en la carne. Puede hablar muy bonito, puede servir muy bien, pero anda en la purita carne. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que debemos de andar en el Espíritu. Ahora, para los que hemos decidido seguir a Cristo, y si tú quieres seguir a Cristo, aquí está el cuadro que Pablo presenta en Gálatas 5, 22 y 23. Miren, cómo se comporta una persona en quien el Espíritu Santo está trabajando. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Déjenme explicarles algo de esto y así poner una base para lo que vamos a seguir enseñando. ¿Qué es el fruto del Espíritu? El fruto es una demostración de que estamos dejando trabajar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Una demostración, es la evidencia de que estamos buscando las cosas de Dios, de que estamos leyendo su palabra, de que estamos orando, de que estamos permitiendo que trabaje en nuestras vidas. Estas cosas que leímos, estas 9 virtudes que están en el fruto del Espíritu, son la evidencia del trabajo de Dios en nuestra vida. Amén. No del esfuerzo propio, sino del trabajo de Dios en nuestras vidas. Porque el énfasis no está en el fruto, sino en el Espíritu. Yo podría pasar años tratando de ser más amoroso, de estar más alegre, más gozoso, de ser más paciente, de tener más dominio propio, pero eso sería el fruto de mi propio esfuerzo.
Pero este es el resultado de una relación vibrante con el Espíritu Santo. Yo lo busco a Él y Él trabaja en mi vida. Amén. Hoy que vamos a hablar de dominio propio, quizás usted diga, como todos debemos decir, me cuesta el dominio propio en algunas áreas de mi vida o en todas las áreas de mi vida. Pero no estoy solo. Busco al Espíritu. Él me controla y Él hace que este fruto, esta virtud, nazca en mi vida. Entonces es posible que nosotros tengamos dominio propio en nuestras vidas. Vale la pena decir algo acá. No son los dones espirituales, no es el don espiritual o los dones espirituales lo que demuestra que yo soy una persona espiritual, sino el fruto. Amén. Es importante, porque quizás usted puede ver a alguien que tenga muchos dones. Y claro, habla en lenguas y sana y ¿cómo se llama? Y sirve muy bonito y ora muy bonito y todo muy bonito, pero su fruto, ¿cómo está su matrimonio? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? Está lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad. La prueba de esto que digo es la iglesia de Corinto. En Primera de Corintios nos muestra una iglesia que tenía todos los dones, pero era la iglesia más carnal de todas. Entonces no son los dones los que nos distinguen como gente espiritual, sino el fruto. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿tenemos el fruto como seguidores de Cristo? ¿Se está manifestando ese fruto en nuestras vidas? Ahora déjenme repetir algo que dije hace un momento. Esto del fruto del Espíritu es el resultado de una relación vibrante con el Espíritu Santo, una relación viva. Y cuando yo pensaba cómo explicar esto de una relación viva con el Espíritu Santo, vino a mi imagen una historia. Acabamos de pasar el domingo de resurrección y me acordé del pasaje de Lucas 24. ¿Recuerdan ustedes? El Señor ha muerto, se oyen noticias de que resucitó, pero el primer día de la semana 2 discípulos van para Emaús. ¿Lo recuerdan la historia? Y mientras van de camino van hablando, van platicando. ¿Y cuál es su tema? Dios, Jesús, lo que ha sucedido. Y es interesante porque cuando usted tiene una relación con el Espíritu Santo, el tema dominante en su vida es Dios. Usted va a hablar de Dios. Claro, hablamos del partido, hablamos del juego de ayer, hablamos de los hijos, hablamos espero que no de las novelas, pero hablamos de algunas de estas cosas. Pero Dios está presente en sus conversaciones, amén. Y ellos van hablando y se les acerca un desconocido. ¿Quién era ese desconocido? Era Jesús, pero por alguna razón sus ojos estaban vendados. No le reconocieron. Entonces ellos siguen caminando y el desconocido se les acerca y le dice, ¿qué están platicando? Y ellos le dicen, ¿eres tú el único que no ha escuchado lo que ha sucedido en Jerusalén? Cómo Jesús, varón aprobado por Dios, poderoso en palabra y en milagros, en obras, fue entregado por los principales, por los sacerdotes y fue crucificado por los romanos. Y nosotros creíamos que Él era el que iba a restablecer el reino de David. Y entonces Jesús, el extraño, el desconocido, les dice, cabezones, ¿cómo no entienden lo que dicen las escrituras? Y empiezan a explicarles todo lo que decían las profecías, todo lo que la palabra de Dios hablaba, cómo era necesario que el Cristo padeciese y muriese, pero también iba a resucitar. Y empieza a decirles esto. Y ya va oscureciendo y llegan al lugar donde se van a hospedar. Y entonces ellos toman hacia el lugar donde se van a hospedar y Jesús hace que sigue caminando y ellos le dicen, no, ven, quédate con nosotros. Nosotros pagamos la cena, ven, quédate con nosotros. Ya es muy tarde, ¿para qué vas a seguir caminando? Quédate con nosotros. Y entonces ya entran al lugar, se sientan a la mesa y cuando están sentados a la mesa, por alguna razón el desconocido, que es Jesús, toma el pan, lo bendice y lo parte. Y donde lo parte, ¿qué dice la Biblia? Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero en ese momento que le reconocieron, ¿qué pasa? Desaparece. Miren, yo no sé qué hubiera hecho usted.
Yo no sé qué hubiera hecho usted. Yo me pongo en esa posición y seguro pego un grito, Jesús, ¿verdad? No te vayas. O simplemente me lanzo al otro lado de la mesa para ver si lo agarro, como lo hizo María Magdalena, ¿verdad? No te vayas, no te vayas. Una relación vibrante con el Espíritu es eso, tener un deseo profundo por verlo, por mantenerlo al lado de uno. Una hambre constante por estar en su presencia. Quizás andamos ocupados en el día, pero constantemente podemos discernir que Dios está en medio de nosotros, porque nuestros ojos son abiertos constantemente cuando vemos que Él está actuando a nuestro alrededor. Amén. Pero no solo eso, algo más con respecto a una relación vibrante. Dicen los discípulos, con razón, cuando nos hablaba de las Escrituras, ¿qué pasó? Nuestros corazones, ¿qué dice? Ardían. Eso es una relación vibrante. Cada vez que oímos la palabra de Dios, cada vez que oímos la alabanza, cada vez que escuchamos la voz del Espíritu, cada vez que abrimos la Biblia para ver lo que Él quiere decirnos, qué pasa en nuestros corazones, empiezan a arder, empiezan a quemarse. Usted me dice, pastor, a mí no me pasa eso. Necesitamos más aceite. Necesitamos que Él venga con su presencia y encienda el fuego en nuestros corazones. Porque es allí, en su presencia, delante de Él, que suceden los cambios. Es allí, delante de Él, donde nuestra vida es transformada. Yo vengo y leo la Biblia, me arrodillo, entro en su presencia y es como si la carne se cocinara. Allí está el fuego, allí está la carne. Cuando pongo la carne sobre el fuego, se cocina. Hay un cambio. Necesitamos tener una relación para que Él empiece a trabajar y siga trabajando en nuestras vidas. Amén. Ahora, son 9 virtudes, pero solo un fruto. ¿Notaron? Que no dice los frutos del Espíritu, sino en singular, el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu son 9 virtudes. Y cuando digo virtud, el diccionario traduce, una de las traducciones que da la palabra virtud es poder o potestad de obrar, de trabajar. Sí, el Espíritu Santo nos capacita con estas 9 virtudes, con el fruto, para que nosotros podamos como iglesia estar unidos, relacionarnos unos con otros. Porque estas virtudes nos son dadas, iglesia, para que nosotros podamos relacionarnos con los que están a nuestro alrededor. Dios todo lo hace perfecto, dijo, los voy a poner juntos. Sé que son como puercoespines, cada vez que se abrazan se punzan. Entonces voy a hacer que el Espíritu Santo trabaje para que les quite las espinas y tengan amor, gozo, paz, etcétera. Amén. Y entre eso, dominio propio. Ahora sí, dominio propio. ¿Por qué empezamos con la última? Bueno, el orden aquí no va a alterar el producto, ¿verdad? Así es que vamos a hablar de dominio propio, la última virtud, y esta nos va a ayudar a nosotros a desarrollar las otras 8. Y van a ver ustedes cómo lo vamos a hacer. Primero quiero decirles que cuando hablamos de dominio propio, en algunas versiones la palabra que se usa es templanza y significa continencia, temperamento, restricción de pasiones y apetitos. Es la virtud de una persona o es la virtud de uno que gobierna sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales. Todos necesitamos dominio propio. Esta palabra griega, o la palabra griega para dominio propio, era la palabra que se usaba para referirse a un atleta que cuando iba a participar en un evento especial, 10 meses antes comenzaba a prepararse. Pero no solamente eso, sino que se restringía, se abstenía de ciertas cosas, entre ellas ciertas comidas, entre ellos los horarios. Se abstenían de desvelarse o levantarse muy tarde. Aún se abstenían en la manera en que se comportaban para estar listos con todo su cuerpo, con todo su espíritu y con toda su alma para la competencia que tenían, para los Juegos Olímpicos en los que participaban. La Biblia nos llama a nosotros a lo mismo. ¡Hey, iglesia! Viene Cristo, somos una novia que tiene que estar preparada, santa, sin mancha, sin arruga.
tenemos que abstenernos de toda especie de mal mientras viene el novio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo, practicando el dominio propio. Practicando el dominio propio. Dominio propio implica ser moderado en todo. Es disfrutar algo, pero no al punto de obsesionarnos con ello. Lo contrario es exceso y autoindulgencia. Y es que muchas veces disimulamos las culpas y nos concedemos las gracias. Lo contrario de dominio propio es debilidad de voluntad. Debilidad de voluntad. Así es que pidámosle al Señor, entreguémonos al Señor para que el Señor haga una obra en nosotros. Les voy a poner un ejemplo aquí. Tengo una foto y voy a hablarle de los berrinches. Todos saben que son berrinches, ¿verdad que sí? Este no es mi nieto, pero quiero hablarles de mi nieto menor. Ya en una reunión con los hombres de la iglesia les hablé de esto, de allá en Richardson, pero quiero hablarles de algo. Mi nieto llega en las mañanas como a las 6:30, 7 de la mañana. Y se acuesta ahí al lado mío. Y entonces llega en la mañana y me dice, Grandpa, me dice, ¿me prestas tu teléfono? Claro, para dormir unos 10 minutos más, hasta la computadora le doy, ¿verdad? Toma. Y me dice, tiene 3 años y medio, me dice, ¿me puedes bajar tal juego? Y yo le digo, mi amor, ayer te bajé uno. Y me dice, le digo, y es muy grande, ocupa mucho espacio. Y me dice, bórralo y me bajas uno nuevo. Imagínense. Y le digo, no, ahora después, dentro de un rato estoy dormido, tengo que buscar mis lentes. Yo sin lentes no veo, ¿verdad? No funciono. Tengo que buscar los lentes, ahora después. Entonces, como le dije que no, ¿qué pasa? Se enoja. Entonces, cuando se enoja, ¿saben qué hace? Golpea. Y tenemos que ir enseñándole a nuestros hijos lo que no se hace, ¿verdad que sí? Ahora, yo no le quiero dar unas nalgaditas, un spanky, ¿por qué? Porque no quiero que él aprenda que todo se soluciona con golpes. Quiero irle enseñando, poco a poco, ¿verdad? Tiene la primera oportunidad, la segunda oportunidad. Soy abuelo, la tercera y la cuarta. Ya en la quinta, si fuera papá se acaba, seguro en la tercera, pero soy abuelo, ¿verdad? Entonces, el bandido empieza a golpearme. Hasta que la abuela, ¿verdad? Que seguro es más enérgica que yo, le da un spanky. Pero, ¿qué quiero decirles esto? A nosotros los adultos a veces nos pasa igual. Somos grandes, la esposa nos dice que no, el esposo nos dice que no, los papás nos dicen que no y hacemos berrinches. Y no golpeamos físicamente a la persona, pero ¿qué hacemos? La golpeamos con palabras. Empezamos a decirle a la esposa o al esposo cosas que no debemos decir, solo porque no se hizo nuestra voluntad. Todos necesitamos dominio propio. Amén. ¿Por qué se quedaron tan callados? Todos como así. Ahí. Ya solo eso ya hicimos la predicación, ¿verdad? Entonces, cuando su esposo se ponga así o la esposa, diga, no hagas berrinches, dile. No hagas berrinches, por favor. Mire qué interesante. Segunda de Timoteo 1:7. Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado la capacidad para que nosotros practiquemos el dominio propio, para que nosotros digamos no a las cosas que no nos convienen. Entonces, ¿dónde aplicamos el dominio propio? Sobre las decisiones diarias. Debemos conocer el plan de Dios, pero también el plan del enemigo. ¿Cuál es el plan de Dios? Que andemos en el Espíritu. Que busquemos las cosas que agradan a Dios. Amén. ¿Cuál es el plan del enemigo? Que andemos en la carne. Usted tiene que desarrollar en la presencia, bajo el control, bajo la guía de Dios, el dominio propio para buscar las cosas de Dios y decirle no a las cosas de la carne. Santiago 1:14 y 15 dice, todo lo contrario, dice, Dios no puede tentar a nadie, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha sido concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a muerte. Mira lo que sucede. Cuando tomamos una mala decisión, cuando nos comemos el bombón o el marshmallow, y no es el tiempo para hacerlo, o no es debido hacerlo,
Cuando tenemos falta de dominio propio, dice que nos dejamos arrastrar por el pecado. Y una vez que nos dejamos arrastrar por el pecado y lo consumamos, esto produce ¿qué? Muerte. Hay consecuencias con las que debemos de vivir por el resto de nuestras vidas. Y las consecuencias, Satanás no quiere que usted se dé cuenta o que usted sepa de las consecuencias. Él quiere que usted sea arrastrado, sea atrapado y viva en el pecado, pero que no se dé cuenta de las consecuencias. Y solo voy a poner un ejemplo, quizás es el ejemplo más extremo, pero el licor así lo representa. Y muchos de ustedes han sido rescatados por el Señor de este vicio, y eso es una bendición y damos gracias a Dios por eso. Pero seguimos alertas, porque ¿qué pasa con el licor? Una persona empieza con un traguito, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Le gusta, es atrapado, es seducido, se convierte en un vicio. Pierde la esposa, pierde los hijos, pierde el trabajo, pierde la salud y pierde la vida. Solo para poner un pecado como ejemplo, necesitamos el dominio propio. El dominio propio nos lo ha dado el Señor para que nosotros nos gocemos de su vida. Debemos practicar el dominio propio sobre nuestros deseos y apetitos. Dice Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Debemos cuidar nuestra mente, porque como leímos el pasaje anterior, aquí comienza la batalla. Y por aquí es donde el enemigo empieza a seducirnos. Debemos poner guarda a nuestra mente. Ya han escuchado ustedes esta frase: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella, dijo Martín Lutero. No te dejes gobernar por los pensamientos que no agradan a Dios. Llévalos cautivos a la presencia de Cristo. Dile al Señor: Señor, mira este pensamiento que tengo. Yo sé que no te agrada que piense así. Tómalo, Señor, no me lo puedo quitar de la mente. Tómalo tú, toma este pensamiento, es tuyo. Cada vez que me ponga a pensar de esta manera, Señor, voy a tomar este pensamiento y lo voy a llevar a tu presencia. Y pon en mi mente alabanza, pon en mi mente pensamientos que traigan bendición. Esto es dominio propio. Ahora, los apetitos son válidos. La manera en que los satisfacemos es el problema. Voy a darles un par de ejemplos. El hambre es un apetito válido, ¿verdad que sí? Amén. La manera en que yo calmo el hambre puede causar que yo caiga en el pecado de la glotonería. Nadie dice amén. ¿Cierto? Amén. Si yo satisfago el hambre de una manera sana y correcta, voy a gozar de mejor salud. Amén. Pero si yo satisfago el hambre de una manera que no es correcta, voy a tener problemas de salud. ¿Cierto? Hay algunos aquí en la iglesia que padecen diabetes. ¿Verdad? El pastor no está aquí, seguro diría yo, ¿verdad? Él nos habla de eso. Yo sé, hermanos, lo difícil que es no comerse un chocolate. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Es una lucha constante. Es una lucha constante. Algunos de nosotros decimos: no, yo no soy diabético, puedo comer chocolate. Ten cuidado. La manera en que satisfaces tu apetito. Por ejemplo, la sed es un apetito válido. Amén. Si yo tengo sed, voy a tomar agua, no voy a tomar Coca-Cola. Cada vez que me tomo una Coca-Cola, me estoy tomando de 8 a 12 cucharadas de azúcar. ¿Qué tengo que hacer? Practicar ¿qué? El dominio propio. Es para mi bien, amén. No puedo solo, Señor, quítame esta Coca-Cola. Ay, pastor, se siente tan rico hasta que raspa la garganta. Pero me está haciendo mal.
Tengo que practicar el dominio propio, aún en las cosas que a veces parezcan. Pero estamos hablando de apetitos. Los apetitos son válidos, pero deben de estar controlados. Debemos de ser moderados, porque entonces, si no, vamos a caer en pecado y esto nos va a afectar. ¿Dónde aplicamos el dominio propio? Sobre los lugares donde vamos. No debemos proveer para la carne, dice Romanos 13:14. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Yo quiero decir algo. Hay lugares donde, punto y final, no debemos de ir. Somos creyentes. Ay, pastor, es que la disco, yo voy allí a alumbrar. Por favor. Hermano, hermana. O sea, no. Si quiere mover el esqueleto, ponga una alabanza así de esas buenas allí en la casa y empiece a danzar para el Señor. Pero no se vaya para la disco. Hay ciertas películas que no debemos de ver, ni aunque estén en Netflix. ¿Por qué? Porque es simplemente proveer para la carne. Empezamos a meter todas esas cosas en nuestra mente y empezamos a ver películas de terror y después llegamos con el pastor, que no puedo dormir. Mis hermanos, hay que practicar el dominio propio. No, eso no se hace. Vamos a andar en el Espíritu y no en la carne. Y el Espíritu Santo se encarga de darnos a nosotros la fuerza para saber que hay cosas mejores que nosotros podamos escoger. Debemos de practicar el dominio propio sobre nuestras relaciones. Proverbios 25:28 dice: como ciudad destruida y sin murallas es el hombre que no pone freno a su espíritu. Es el hombre que no se domina a sí mismo. Qué bueno es tener dominio propio para no gritarle a otra persona. Qué bueno es tener dominio propio para no vengarnos. Qué bueno es tener dominio propio para saber cómo responder. Amén. Todos lo necesitamos. Qué bueno es tener dominio propio para no responder a una persona cuando nos ofende. Amén. Qué bueno es tener dominio propio. Podemos hacerlo. Podemos usar el poder que Dios nos da. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza, que me fortalece. Es posible, no lo hacemos solos. No tenemos que producir estas virtudes nosotros solos. ¿Tienes problemas? Busca su presencia, arrodíllate, dile tu necesidad y Él va a hacer que el dominio propio sea algo natural en tu vida, sea algo normal en tu vida. Déjenme concluir recordándoles a un hombre aquí que se llamaba Sansón. ¿Lo recuerdan, verdad? Sansón es un buen ejemplo de falta de dominio propio. Tuvo un nacimiento de esos espectacular. Fue llenado por el Espíritu Santo y le dio una capacidad, una fuerza extraordinaria. Fue un hombre que fue llamado para libertar a su pueblo, pero también para ser juez, gobernador sobre su pueblo. Las expectativas eran inmensas, pero hubo algo que lo echó a perder todo: su falta de dominio propio. Fue capacitado con muchos dones, pero no tenía carácter. Demasiadas grietas. No se dejó controlar en estas áreas por el Espíritu Santo. Era un hombre con carisma, pero sin carácter. Y esto ilustra que como creyentes podemos ser muy talentosos, poseer dones de incalculable valor, pero sin el dominio propio no nos sirven de nada. Tenemos que venir a su presencia. Como decía un canto, tenemos que entrar todos al taller del maestro. Decirle que tome sus herramientas y empiece a hacer las reparaciones necesarias para que se nos imparta vida.
Cada una de estas 9 virtudes en el fruto del Espíritu Santo describen a Jesús. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, hacernos como nuestro Señor. Póngase de pie, por favor. Dígale conmigo al Señor: Señor, aquí estoy. Hoy me estás hablando a mí. Y soy yo quien necesita arrepentirse y hacer el cambio. Dile: vengo a tu presencia en el nombre de Jesús. Una vez más, necesitado muchísimo, intensamente te necesito, Señor, necesitando muchísimo de ti. Tócame, ayúdame. Que durante esta semana, Señor, pueda aprender lo que tú quieres, a caminar en el Espíritu. Y cada uno de estos frutos pueda ser de bendición cuando mi familia, cuando en mi trabajo, cuando mis amigos puedan ver el cambio que tú estás haciendo en mí. Dile: me rindo, Señor, me rindo, me someto. Yo quiero que tu vida se manifieste en mí, Señor. Padre, yo te pido por la iglesia hoy, bendice a tu pueblo. Como el pastor nos ha estado hablando, siembra un hambre profunda en nuestras vidas de ti, Señor. Que te anhelemos, que te deseemos con todo nuestro corazón, y mientras buscamos tu presencia, que tu Espíritu haga esa poderosa obra en nosotros. Desde hoy, Señor, que como iglesia pongamos un alto y digamos no a aquellas cosas que no te agradan. Y simplemente te busquemos y te dejemos operar para que tu fruto, Señor, nazca en nuestra vida. Afirma, Señor. Si tú estás aquí y no has hecho una decisión por Cristo, si tú estás aquí y aún no has seguido al Señor, hoy es el momento. Hoy es el momento de cambiar. Hoy es el momento de decirle: Señor Jesús, perdóname. Vine hoy buscándote. Vine hoy porque algo me atrajo. Sentí en mi corazón el deseo de venir. Y ahora que estoy aquí, quiero decirte que te necesito. Y dile allí donde estás: Señor, perdóname. Perdóname, Jesús. Perdona mis pecados. Tú los conoces, son muchos. Perdóname. Y dile: entra en mi corazón. Yo quiero que tú me salves. Yo quiero que tú seas mi Señor, que tú comandes, que tú gobiernes, que tú guíes mi vida, Señor. Díselo. Ven y dame salvación. Ven y dame vida. Ven y ayúdame, Señor, en esta situación en la que estoy. Y si has hecho esta oración, no te vayas sin hablar conmigo o pasar al centro de conexión y decirnos a algunos de nosotros: ¿sabes qué? Yo hice esa oración diciéndole a Jesús que entrara en mi corazón. Porque queremos darte herramientas para que tú continúes con tu crecimiento, para que tú continúes conociendo más del Señor. Padre, bendícenos. Bendice esta semana que comienza. Bendice el trabajo, bendice nuestros hogares. Cuídanos, guárdanos. Danos gracia y favor, Señor. Y victoria, Señor, en cada área de nuestra vida. Es posible porque tú estás con nosotros. Es posible porque todo lo podemos en ti, que nos das la fuerza. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Rey. Amén, amén, amén.